Magnate dejó a su esposa porque iba a viajar. 3 años después, la vio embarazada en una boda lujosa. El sol estaba empezando a desaparecer detrás de las montañas nevadas cuando lo vieron por primera vez. Un hombre solo, de silueta recortada contra la neblina helada, avanzaba lentamente por el sendero cubierto de nieve. Llevaba un abrigo largo, polvoriento, con las puntas rasgadas por el viento y el tiempo. A su costado, colgaba un revólver que parecía tan antiguo como él. Su sombrero caído ocultaba unos ojos cansados, ojos que habían visto demasiado, que habían llorado en silencio demasiadas noches. Los niños del pueblo, curiosos, lo observaron desde lejos, sin atreverse a acercarse. No se veían forasteros por esas tierras desde hacía meses, quizá años. Y menos alguien como él. Sus botas crujían con cada paso sobre la nieve. El aire se espesaba a su alrededor, como si la montaña misma contuviera el aliento para saber quién era ese desconocido. Se detuvo frente al único bar del pueblo. La puerta de madera se abrió con un chirrido largo y melancólico, como si recordara otras veces en que fue abierta por manos que ya no estaban. El ambiente dentro era cálido, lleno del olor a leña quemada y whisky barato. Los pocos hombres sentados al fondo, todos locales, lo miraron con recelo. Las conversaciones se detuvieron. Solo el crepitar del fuego se atrevía a romper el silencio. ¿Qué quiere?, preguntó el cantinero, un hombre grande, de barba canosa y manos que temblaban por el frío o por los años. El forastero se quitó el sombrero, dejando ver un rostro marcado por cicatrices, físicas y emocionales. Tenía la piel curtida por el sol y la nieve, pero era su mirada lo que más impactaba, una mezcla de pérdida, determinación y vacío. Solo algo caliente, y silencio, respondió con voz grave, sin mirar a nadie directamente. Se sentó en una esquina, lejos del fuego, como si no sintiera el frío o no lo mereciera. El cantinero le sirvió café negro, el más amargo que tenía, y volvió a su puesto sin hacer preguntas. Nadie se atrevía a decir nada, pero todos sabían, ese hombre no estaba allí por casualidad. Los forasteros nunca lo están. Una mujer de rostro amable, que limpiaba las mesas con una toalla desgastada, se acercó con cautela. ¿Viene del norte?, preguntó, esperando quizá que él respondiera con una sonrisa, una historia, algo que rompiera la tensión. Del olvido, respondió él sin levantar la vista. La mujer se detuvo, confundida por esa respuesta. Luego sonrió con tristeza. No insistió. El tiempo pasó lento esa noche. La nieve empezó a caer con más fuerza, cubriendo los caminos, los techos, los recuerdos. El forastero salió del bar cuando la oscuridad lo envolvió todo. Caminó hasta la cabaña abandonada al borde del bosque. Nadie vivía allí desde que la familia que la ocupaba había desaparecido durante el último invierno. Pero él no necesitaba mucho. Solo un techo. Solo soledad. Encendió una fogata y se sentó frente a las llamas. Sacó una fotografía arrugada de su chaqueta, un niño, de unos 8 años, con el cabello despeinado y una sonrisa enorme. Él lo sostenía en brazos. El fuego temblaba, pero no tanto como sus manos. Miró esa imagen como si quisiera volver a entrar en ella, como si pudiera. «Perdóname, hijo», susurró, y una lágrima cayó sobre la foto. En el silencio de la noche, solo el viento respondía. Un viento que parecía arrastrar ecos de disparos lejanos, de gritos, de promesas rotas. Se recostó junto a la chimenea y cerró los ojos. Pero el descanso nunca llegaba. En sus sueños, su hijo siempre corría hacia él, y siempre desaparecía en medio de la nieve. A la mañana siguiente, despertó con el sonido de cascos lejanos. Caballos. Muchos. Se levantó de un salto, tomó su revólver por instinto, y se acercó a la ventana rota. A lo lejos, vio a varios guerreros apaches montados en sus caballos, cruzando los bosques. Iban rápido. Iban buscando algo. La noticia llegó al pueblo al mediodía. El hijo del jefe apache, Tawari, había desaparecido en la tormenta de nieve. Tenía 10 años. Había salido a recoger madera con su tío y se separó del grupo. Llevaba 2 días perdido en las montañas. El jefe, Nawek, estaba furioso. Reunió a sus mejores hombres para buscarlo,
pero rechazó toda ayuda de los blancos del pueblo. Esto es asunto de sangre. De los nuestros, dijo. El forastero, apoyado en la cerca del establo, escuchaba en silencio. No conocía a ese niño. No conocía a ese jefe. Pero algo dentro de él ardía. Algo que no ardía desde hace años. ¿Dónde fue visto por última vez?, preguntó al herrero local. El hombre lo miró, desconfiado. ¿Por qué te importa? No es tu gente. El forastero apretó los labios, guardó la foto de su hijo en el bolsillo y dijo con firmeza, porque yo también perdí un hijo en la nieve, y nadie lo buscó. Y con esas palabras, caminó hacia las montañas. Los recuerdos le atacaban con una precisión cruel. La voz del niño llamándolo entre la nieve, el silencio después, los días de búsqueda, la noche en que entendió que ya no volvería. El frío no era nuevo para él. Lo conocía. Pero había un frío distinto esa vez. Uno que venía de adentro. Uno que ni el fuego ni el whisky podían derretir. Subió la colina con dificultad. El terreno era irregular, y cada paso parecía llevarlo más lejos del mundo de los vivos. Los árboles susurraban nombres que ya nadie recordaba. Y entonces, algo brilló a lo lejos. Se agachó, con el corazón palpitando. Entre la nieve, medio enterrado, había un pequeño trozo de tela roja. No era de la tribu. Era más vívido, como parte de un pañuelo infantil. Lo desenterró con cuidado. Estaba rasgado, pero aún tibio, como si alguien lo hubiera soltado apenas horas antes. «Está cerca, pequeño», murmuró, apretando la tela contra el pecho. «Aguanta un poco más». Siguió caminando, guiado por esa señal. A lo lejos, la montaña rugía con el sonido de una luz lejano. Las nubes se acumulaban, negras como la sangre seca. El tiempo estaba en su contra. La noche cayó sin aviso. Se cobijó bajo una roca grande y encendió una pequeña fogata. No podía hacer mucho más. El viento era cada vez más violento. El fuego danzaba entre las piedras, iluminando apenas su rostro. Sacó la fotografía de su hijo una vez más. La miró en silencio. «¿Qué harías tú, muchacho?», preguntó en voz baja, como si esperara una respuesta desde otro mundo. Y entonces, lo oyó. Un grito. Débil, lejano, como un susurro entre el crujir de las ramas. Se puso de pie de inmediato, tirando la foto al suelo sin querer. Tomó su linterna, apuntó hacia el bosque cerrado. Nada. Solo el vacío. Pero su corazón latía como nunca antes. Corrió hacia el sonido, tropezando con raíces, ramas, hielo. El grito se repetía, más suave, más asustado. «Hola», gritó con fuerza. «Soy amigo. No tengas miedo». No hubo respuesta inmediata. Pero el silencio cambió. Ya no era hostil. Era expectante. Al cabo de unos metros, lo vio. Entre dos piedras grandes, medio cubierto por una rama caída, estaba el niño. Pequeño, delgado, con la piel pálida y los labios azulados. Tiritaba sin control. Tenía los ojos entreabiertos, febriles. Un brazo estaba visiblemente torcido, fracturado. Sus ropas estaban mojadas, congeladas. Pero respiraba. «Tawari», exclamó, cayendo de rodillas a su lado. El niño giró apenas el rostro, como si no supiera si estaba soñando. Mi padre, no, muchacho. No soy tu padre. Pero vine por ti». Tocó su frente. Ardía. Lo arropó con su abrigo, cargándolo con cuidado. El cuerpo del niño era liviano como el de un pájaro. Tan frágil, tan parecido al de su propio hijo. «No me dejes», susurró el niño, con una voz que apenas era aire. «No lo haré». «Te lo prometo», dijo, con los ojos húmedos. Empezó el descenso. La tormenta empeoraba, como si la montaña misma quisiera tragárselos. No podía regresar al pueblo esa noche. No con el niño en ese estado. Encontró una cueva a mitad del camino.
Apenas una grieta entre rocas, pero suficiente para resguardarse. Encendió una pequeña fogata y acostó al niño lo más cerca posible del calor. Le improvisó una férula con una rama y trozos de su propia camisa. El niño respiraba con dificultad. ¿Duele? El niño asintió débilmente. Lo sé, dijo él, mirando el fuego. La primera vez que perdí a alguien, también dolía así. Pero tú no te vas a ir. No esta vez. El niño lo miró con los ojos entrecerrados. Tú, tienes los ojos tristes. El forastero sonrió, una sonrisa rota. Sí. Pero hoy, tal vez, empiecen a cambiar. Se quedó en vela toda la noche, echando leña al fuego, vigilando la respiración del niño. Cada tos le partía el alma. No sabía si sobreviviría. Pero estaría allí. Hasta el final. Al amanecer, el niño abrió los ojos con más claridad. Vi un ciervo blanco, dijo con voz más firme. En sueños. Me dijo que tú vendrías. El forastero se quedó inmóvil. No creía en espíritus. No después de todo lo que había visto. Pero algo en esa mirada le hizo dudar. Entonces ese ciervo tenía razón. El sol salía lentamente, tiñendo la nieve de un naranja suave. Tenía que moverse. Tenía que llevar al niño de vuelta. Pero algo en su pecho había cambiado. No era solo una misión. No era solo redención. Era la primera vez, en muchos años, que sentía esperanza. Cargó al niño sobre sus espaldas y comenzó a caminar cuesta abajo, hacia el pueblo, hacia la verdad, hacia el juicio. Y no lo sabía aún, pero lo que le esperaba, no era gratitud. Era sospecha. Era rechazo. Era una historia que todavía no había terminado. Porque 3 días en la nieve pueden cambiar a un hombre. Pero regresar a los hombres puede destruirlo otra vez. ¿Aguantas, pequeño? Susurró sin aliento, inclinando ligeramente la cabeza hacia atrás. Tawari no respondió. Dormía, o deliraba. A veces murmuraba palabras en su lengua apache, otras veces simplemente temblaba. Pero estaba vivo. Y eso bastaba. 3 días después de su desaparición, cuando los colonos y los miembros de la tribu ya temían lo peor, una figura apareció en la entrada del pueblo, tambaleante, cubierta de nieve, como un espectro emergido del pasado. El pistolero cargaba al niño con la fuerza que solo puede nacer del dolor. Tenía las botas rotas, los labios partidos, el abrigo hecho jirones y el alma en los huesos. Pero en sus brazos, Tawari respiraba. Un silencio sepulcral se apoderó de todos los que lo vieron llegar. La cantinera dejó caer la cubeta que llevaba, el herrero se quitó el sombrero con incredulidad, y hasta los niños, que jugaban con la poca nieve limpia del camino, corrieron a esconderse tras los adultos. El pistolero apenas se detuvo. Caminó hasta el centro de la aldea, frente al fuego ceremonial apagado, y se arrodilló, depositando al niño en el suelo con una delicadeza reverente. Está vivo, dijo con voz ronca, apenas audible. Pero necesita calor y medicina. Uno de los hombres de la tribu se acercó corriendo y lo levantó del suelo en brazos. Al instante, otros 3 apaches aparecieron con mantas, pieles y un trineo improvisado. Todo fue rápido. Se lo llevaron sin decir una palabra, sin mirar al hombre que había desafiado la muerte por uno de los suyos. El pistolero quedó solo, de rodillas en la nieve manchada de barro y sangre seca. Respiraba con dificultad, pero no por el frío, sino por la ausencia de gratitud. Entonces lo vio. El jefe Nahuek. Venía montado en su caballo negro, con su capa de plumas extendida al viento y su rostro tallado en piedra. Se detuvo frente a él. No bajó del caballo. Lo miró con dureza, con esa mezcla de orgullo herido y furia silenciosa. Nadie te pidió ayuda, dijo sin emoción. El pistolero lo miró con los ojos entrecerrados, agotados. No vine por ti. Vine por él. Tú no eres de los nuestros. No eres parte de esta tierra. Tampoco lo fui del lugar donde enterré a mi hijo. Pero aún así cavé con mis propias manos. Hubo un silencio espeso. El viento agitaba las ramas desnudas,
como testigos incómodos de aquella conversación. El jefe bajó la mirada por un segundo. Luego tiró de las riendas de su caballo y giró sin decir más. No. Hubo, gracias. No hubo reconocimiento. Mientras se alejaba, uno de los jóvenes guerreros, impulsivo, tal vez dolido por la humillación que sentía su pueblo, se acercó al pistolero y le escupió al suelo, a centímetros de sus botas. ¿Qué esperas? ¿Un collar de plumas? ¿Una canción? El pistolero no respondió. Se levantó con esfuerzo, tambaleante, como si cada músculo le gritara que ya no podía más. Caminó lentamente de regreso a la cabaña solitaria al borde del bosque. Nadie lo detuvo. Nadie lo siguió. Nadie. Las horas pasaron. La tormenta cesó. El cielo se aclaró. Pero en la cabaña solo había oscuridad. Sentado junto al fuego débil, el pistolero miraba sus propias manos, aún manchadas con la sangre del niño. Le temblaban. No por miedo. Por rabia. Por vacío. Por la injusticia de un mundo donde hacer lo correcto no era suficiente. ¿Lo harías otra vez, muchacho? Susurró al retrato de su hijo. ¿Volverías a salvar a alguien que nunca te vería como igual? El silencio fue la única respuesta. Y la leña crujió, como si también sufriera. Un golpe en la puerta lo sacó de su trance. Se levantó rápidamente, tomó el rifle por reflejo, y se acercó. Abrió. Era Tawari. Envuelto en una manta de piel, con el brazo aún en cabestrillo, temblando, pero con los ojos vivos. A su lado, nadie. Había venido solo. No te dejaban venir, ¿verdad? Preguntó el pistolero, con voz suave. El niño negó con la cabeza. Pero, tenía que decirte algo. Entró sin esperar permiso. Se acercó al fuego, estirando sus manos aún frías. El pistolero se arrodilló a su lado. Me hablaste dormido, dijo Tawari, mirando las llamas. Dijiste que perdiste a tu hijo en la nieve. Que gritó, y nadie lo oyó. El hombre bajó la cabeza. La verdad era una piedra en el pecho. Yo lo oí, sabes, en mis sueños. Un niño. Llamándote. Pero no decía, papá. Decía tu nombre. El pistolero se quedó en silencio. Cerró los ojos con fuerza. No tengo nombre. Lo perdí el día que lo perdí a él. Entonces yo te daré uno, dijo el niño, mirándolo con firmeza. Y no serás solo, el forastero, nunca más. Le tomó la mano, con ese gesto que traspasa generaciones, fronteras y rencores. Eres mi salvador. Y en ese momento, por primera vez en mucho, mucho tiempo, el pistolero lloró. No por tristeza, sino porque por fin, alguien lo había visto. Como hombre. Como padre. Como humano. Pero esa paz, no duraría. Porque fuera de esas paredes, el rencor crecía. Y alguien en la tribu no estaba dispuesto a permitir que un forastero se convirtiera en leyenda. Ni aunque hubiera salvado a un niño. Ni aunque hubiera muerto por él. Porque hay corazones que, incluso frente al milagro, solo saben odiar. Y la historia apenas comenzaba. Tawari dormía en un rincón, envuelto en mantas. Su respiración era tranquila. Por fin. Hasta que un crujido en el bosque lo despertó. El forastero abrió los ojos de golpe. No había sido un sueño. El instinto no miente. Se incorporó en silencio, tomó su rifle y fue hasta la puerta, descalzo, en la penumbra. Abrió lentamente. Nada. Solo árboles y niebla. Pero lo sintió. Como se sienten las miradas en la nuca. Como se siente el odio sin verlo. ¿Quién anda ahí? Susurró, sin levantar el rifle, aún. Un cuervo alzó vuelo de golpe desde una rama baja, rompiendo el silencio con su graznido seco. Nada más. Cerró la puerta. Pero no volvió a dormir. Al amanecer, Tawari se despertó y encontró al pistolero afilando su cuchillo junto al fuego. ¿Pasó algo?
El hombre lo miró, con expresión seria. No lo sé. Pero cuando uno siente que algo se mueve en la sombra, es porque algo ya lo está mirando. El niño se quedó en silencio. No preguntó más. Horas después, cuando el sol ya se alzaba sobre el valle, un pequeño grupo de guerreros apaches llegó a la cabaña. Eran 3. No traían armas en alto, pero sus rostros eran de piedra. Uno de ellos, el más joven, tenía una cicatriz que le cruzaba el rostro y una mirada tan filosa como la hoja que llevaba en el cinto. El jefe quiere verte, dijo sin rodeos. El pistolero no respondió de inmediato. Solo alzó la vista, observándolos uno por uno. ¿Y si digo que no? Entonces vendremos con más, respondió el de la cicatriz. Y no seremos tan educados. Tawari se levantó y se acercó al forastero, alarmado. No vayas. Es una trampa. El hombre puso una mano en el hombro del niño. Si no voy, demostraré miedo. Si voy, sabré quién me quiere fuera. O muerto. Se colocó el sombrero, se calzó las botas gastadas, y salió. No con miedo. Con resignación. El trayecto fue silencioso. El pueblo lo miraba con una mezcla de temor y curiosidad. Algunos apartaban la vista. Otros susurraban. Había quienes lo consideraban un salvador. Pero otros, no podían aceptar que un extraño hubiera hecho lo que los suyos no lograron. Frente a la tienda ceremonial del jefe, aguardaban a Nahuek. De pie. Imponente. Rodeado de ancianos y de su consejero más cercano, un hombre de mirada fría, llamado Satek, conocido por ser el más radical entre los suyos. Has sido llamado, dijo el jefe, sin emoción. Porque lo que hiciste, dividió nuestra tierra en 2. No pedí dividir nada, respondió el pistolero. Solo saqué a un niño de la nieve. Satek dio un paso al frente. Un niño que tenía que ser buscado por los suyos. No por un extranjero. Tu acto, aunque valiente, humilló a nuestra sangre. El pistolero frunció el ceño. ¿Salvar a un niño es humillar? ¿Preferías enterrarlo? Preferimos morir con honor que deberle la vida a un forastero, respondió Satek. Entonces espero que cuando sus hijos estén muriendo, elijan morir con esa misma convicción. Porque yo no lo haría. La tensión se volvió palpable. Algunos ancianos miraron al jefe con incertidumbre. Otros alzaban la ceja. El pueblo observaba desde la distancia, como si una guerra estuviera a punto de comenzar con solo una palabra mal dicha. Nahuek alzó una mano. Basta. Hubo silencio. El jefe miró fijamente al pistolero. Te debemos algo. No lo negamos. Pero no puedes quedarte. La tribu no te aceptará. La tierra no te reconoce. Vete. Antes de que el respeto que aún existe, se vuelva odio. El pistolero respiró hondo. Bajó la mirada. Asintió una sola vez. Entendido. Se giró para marcharse, pero la voz infantil rompió el aire. No. Todos voltearon. Tawari estaba ahí, jadeando, con el rostro rojo por haber corrido. Lo habían seguido, pero no lo habían alcanzado. Si él se va, yo me voy también. Nahuek apretó la mandíbula. Eres mi hijo. No hables así frente a los ancianos. Y él me salvó cuando tú no pudiste. Cuando me llamaban los espíritus del hielo, fue su voz la que escuché. Él no es un enemigo. Es parte de mí. El pueblo murmuró. El consejo se alteró. Algunos se pusieron de pie. Nadie esperaba eso. Tawari avanzó hasta el pistolero. Tomó su mano. Lo miró de frente. No te vayas. El pistolero tragó saliva. Le dolía más esa súplica que 1000 noches en la nieve. No es mi decisión, pequeño. Entonces haz la tuya, susurró el niño. El jefe miró a su hijo. No vio debilidad. Vio determinación. Vio al futuro de su sangre hablando por sí mismo. Llévalo contigo, si quieres, dijo de pronto Satek, con sarcasmo.
Y que viva como un mestizo entre los tuyos. Cuidado, gruñó el pistolero. Yo no tengo los míos. Nunca los tuve. Y si alguien más lo toca, esta vez no responderé con palabras. Nahuek levantó la mano otra vez. Pero ahora, su rostro había cambiado. Ya no era solo dureza. Era duda. Era el principio de una grieta. Te doy 3 días. Quédate, si lo deseas. Pero no intervengas en nuestros asuntos. No hables en nuestro consejo. Y no lleves armas dentro del poblado. No necesito armas para ver lo que hay en los ojos de los hombres, respondió el pistolero. Y con eso, se marchó. Con el niño de la mano. Pero sabía. Lo sabía desde el primer momento en que pisó esa tierra, ningún hombre puede salvar a un niño y salir ileso del alma de una tribu que no lo quiere. Y la sombra que había sentido aquella noche en el bosque. Esa aún no se había mostrado. Tawari dormía todavía, envuelto en pieles, pero su respiración tranquila era el único consuelo que llenaba ese espacio áspero y silencioso. Sobre sus rodillas, el pistolero sostenía una pequeña caja de madera que había mantenido oculta durante años, enterrada en el fondo de su mochila. Sus dedos, temblorosos, deshicieron el lazo que la cerraba. Dentro, estaba la foto gastada de su hijo, una pequeña piedra azul, la que había tomado del río el día en que su hijo aprendió a nadar, y un pañuelo blanco con bordes rojos. Tenía sangre. De aquella noche. La noche en que lo perdió. Respiró hondo, como si cada objeto tuviera peso suficiente para quebrar su pecho. ¿Por qué no te busqué más? Susurró, cerrando los ojos con fuerza. ¿Por qué me rendí tan pronto? La voz de su hijo, aún lejana en la memoria, parecía responder desde algún rincón de su alma. Porque te quebraste, papá, y nadie te ayudó a levantarte. Un golpe suave en la puerta lo hizo girar. Se levantó despacio, escondiendo la caja con rapidez. Abrió. Era Tawari. Había salido sin hacer ruido, pero regresaba con una pequeña bolsa de cuero colgada al hombro y una sonrisa traviesa en los labios. Te traje algo, dijo, entrando con el entusiasmo tímido de quien no sabe si será bien recibido. ¿De dónde vienes? Del claro. Hay un manantial allí, y bayas dulces. Mi madre solía llevarme cuando era más pequeño. El pistolero lo miró en silencio. El niño rebuscó en su bolsa y sacó un puñado de frutas rojas y pequeñas. Las colocó en un cuenco de madera. No son muchas, pero tienen buen sabor. Quiero que pruebes. Se sentó frente al fuego, con las piernas cruzadas, como si esa cabaña fuera ahora su casa. El pistolero lo observaba, sin saber cómo reaccionar ante tanto afecto. Hacía tanto tiempo que nadie le ofrecía algo sin esperar nada a cambio, que había olvidado cómo se sentía. ¿Y si alguien de la tribu te ve viniendo aquí todos los días? Preguntó, rompiendo el silencio. Que vean. No les debo explicaciones. Además, no vengo por ellos. El hombre sonrió apenas, como si ese gesto le doliera. Tienes valor. Más que muchos hombres grandes que conocí. Tú también tienes valor, respondió el niño sin dudar. Pero cargas mucho peso. El pistolero lo miró con una mezcla de asombro y tristeza. A veces, ese peso es todo lo que me queda. Tawari bajó la cabeza. Se quedó callado unos segundos, luego levantó la vista con decisión. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo era tu hijo? La pregunta fue como una lanza directa al corazón. El pistolero tragó saliva. El aire se volvió más denso. Las palabras no salían fácilmente. Era más ruidoso que tú, dijo, intentando sonreír. Siempre corría. Siempre reía. Tenía un hoyuelo en la mejilla derecha, igual que tú cuando haces esa cara de «me estoy metiendo en problemas». Tawari rió bajito, y luego se puso serio. ¿Murió? El silencio fue la única respuesta durante varios segundos. Pero en los ojos del pistolero, la verdad ya estaba dicha. No lo sé, confesó al fin. Se perdió. En una tormenta, como tú. Y yo, no fui tras él a tiempo.
Tawari se acercó un poco, apoyó la cabeza en el brazo del hombre y dijo, «Esta vez llegaste a tiempo». El pistolero apretó los ojos. No lloró. No ahí. No frente a él. Pero su corazón crujió. La tarde se deslizaba lenta cuando escucharon voces afuera. Voces fuertes. Discutiendo. Se pusieron de pie, tensos. «Quédate aquí», ordenó el pistolero, tomando su rifle y acercándose a la puerta. Abrió con cuidado. 3 hombres del pueblo discutían con un joven apache al pie de la cabaña. Uno de los hombres era el herrero. El otro, un forastero nuevo. El tercero, un comerciante. El joven apache, con el rostro agitado, les hacía frente con orgullo. «Ya basta», gritó el pistolero, bajando los escalones. «¿Qué sucede?» El herrero se volvió hacia él. «Están diciendo que tú no lo salvaste. Que lo encontraste por suerte. Que solo quieres ganar fama con esto. ¿Y a ti qué te importa?», respondió el pistolero con la voz firme. «Me importa cuando la gente empieza a venir aquí buscando tu historia como si fueras un héroe. No necesitamos héroes forasteros en esta tierra». El joven apache dio un paso adelante. «Él salvó al hijo del jefe. ¿O ya se olvidaron de eso?». «¿Y si lo hizo?», interrumpió el comerciante. «¿Qué más busca? ¿Quedarse? ¿Tomar algo que no es suyo?». El pistolero apretó el rifle, pero no lo levantó. Sabía que una sola chispa podía incendiar toda esa rabia contenida. «No quiero nada», dijo, con voz más baja. «Solo hice lo que nadie hizo por mí. Y no tengo intención de quedarme si eso destruye la paz de este lugar». Tawari apareció en la puerta. «Si quieres quedarte», gritó. «Y yo quiero que te quedes». Los hombres lo miraron, incómodos. «Ustedes no estuvieron allá arriba», continuó el niño, con los ojos llenos de lágrimas. «No sintieron el hielo dentro del pecho, ni escucharon los lobos. Yo estaba muriendo, y él vino. No ustedes». Él. El silencio fue absoluto. El herrero bajó la mirada. El comerciante se frotó el cuello, incómodo. El forastero simplemente escupió al suelo y se marchó sin decir nada. El joven apache se giró hacia el pistolero. «No todos te odian», dijo, bajando la voz. «Algunos, te respetamos. Pero ten cuidado. Alguien está haciendo correr rumores». «¿Quién?». «No lo sé. Pero alguien quiere verte fuera. O muerto». El pistolero asintió. Lo sabía. Lo sentía en la sangre. Cuando la noche cayó, volvió a sentarse junto al fuego, con Tawari a su lado. El niño jugaba con la piedra azul que encontró en la caja secreta. La giraba entre sus dedos como si guardara un secreto. ¿Esta piedra era de él? Sí. La encontró en un río, el día más feliz de su vida. Tawari la sostuvo entre las palmas, cerrando los ojos. «Entonces será mi amuleto. Para que nada nos separe, ni siquiera el hielo». Y por un segundo, el pistolero creyó en algo que había perdido años atrás. Fe. Pero el bosque. El bosque no dormía esa noche. Había algo distinto esa noche. Algo que no era natural. Como si el bosque entero contuviera el aliento. Sus ojos, cansados pero agudos, buscaron sombras entre sombras. Afuera, la nieve caía en silencio, pero no ocultaba los pasos. Y él ya los había oído. Un sonido leve, casi imperceptible. Como un roce. Como si alguien se moviera entre los árboles con cuidado, demasiado cuidado. Se incorporó con lentitud. Sus dedos rozaron el borde del abrigo, y luego tomó el cuchillo que siempre llevaba oculto en la bota. Miró a Tawari, que dormía profundamente, abrazado a la piedra azul. Caminó despacio hasta la puerta y la abrió apenas lo suficiente para mirar afuera. Nada. Pero lo sentía. En la piel. En los huesos. Dejó la puerta entreabierta. Dio un paso. Luego otro.
El aire era espeso, casi irrespirable. Entonces, lo oyó. Detrás de la cabaña. Un chasquido. Ramas quebradas. Una respiración contenida. Se giró de inmediato, el cuchillo en la mano, y avanzó sin hacer ruido. Rodeó la cabaña por la izquierda, pegado a la pared. La luna iluminaba apenas el claro. El bosque, quieto. Demasiado quieto. Y allí lo vio. Una figura encapuchada. Agachada junto a la ventana trasera. Llevaba un cuchillo curvo y una antorcha apagada. El rostro cubierto por un pañuelo oscuro. No era de la tribu. Ni del pueblo. Era otro forastero. O algo peor. El pistolero actuó por puro instinto. Avanzó con rapidez y lo empujó contra la pared de madera con tal fuerza que el sonido retumbó como un trueno. ¿Quién eres?, gruñó, sujetando al intruso por el cuello. ¿Qué buscas aquí? El hombre forcejeó, pero no dijo una palabra. El cuchillo cayó de su mano. El pistolero lo empujó al suelo y lo pateó en el estómago antes de que pudiera levantarse. El encapuchado soltó un quejido y trató de arrastrarse, pero el rifle del pistolero ya apuntaba a su cabeza. Una sola palabra, advirtió con los dientes apretados. Y más te vale que sea la verdad. El hombre escupió sangre y se quitó el pañuelo con lentitud. Era joven. No tendría más de 20 años. Tenía miedo, pero también odio en los ojos. No viniste por mí, dijo, jadeando. Vine por él. El niño. El pistolero lo fulminó con la mirada. ¿Por qué? Porque él es el símbolo de todo lo que va a cambiar. Y tú lo salvaste. Tú desviaste el curso de lo que debía pasar. El silencio fue como un disparo. ¿Quién te envió? El joven cerró los ojos. No tienes idea de en qué te metiste, forastero. El pistolero apretó el gatillo, pero no disparó. Respiró hondo. Luego lo golpeó con la culata del rifle y el encapuchado cayó inconsciente sobre la nieve. Volvió a la cabaña corriendo. Al entrar, encontró a Tawari despierto, asustado, con la piedra azul en la mano. ¿Qué pasó? El pistolero se arrodilló frente a él, con el rostro endurecido por la tensión. Alguien quiso entrar. Tal vez no sea el último. ¿Por mí? Sí. Tawari tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. ¿Me vas a dejar? El hombre lo miró profundamente. Y negó con la cabeza. No esta vez. Se levantó, fue hasta el rincón donde guardaba su mochila, y la abrió. Sacó lo que quedaba de sus provisiones. Pan duro, un poco de carne seca, y una cantimplora. Luego sacó una manta gruesa y la envolvió alrededor del niño. Nos vamos, dijo, con voz firme. Esta noche. ¿A dónde? A las montañas. Hay un viejo refugio. Nadie nos buscará allí. Necesito pensar. Y tú, necesitas estar a salvo. El niño lo observó en silencio. Asintió sin decir una palabra. Confiaba en él. Ciegamente. Salieron en la oscuridad, cargando solo lo necesario. Dejaron atrás la cabaña, las brasas moribundas, y los restos del miedo. El pistolero caminaba adelante, el rifle colgado al hombro, los sentidos en alerta. Cada paso sobre la nieve era una promesa, no volveré a fallar, no esta vez. Horas después, llegaron al refugio. Era una vieja mina abandonada, con un cobertizo de piedra a medio derrumbarse. Pero era seco. Y estaba oculto. Encendieron un fuego pequeño. Comieron en silencio. Tawari estaba cansado, pero no dormía. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó, finalmente. ¿Por qué me quieren muerto? El pistolero se quedó mirando las llamas. Porque representas algo que ellos temen. Cambio. Unión. Futuro. ¿Y por eso me odian? Porque no entienden. Porque alguien les enseñó a odiar. El niño se acercó más a él.
Apoyó la cabeza en su brazo, como si ese gesto fuera un escudo contra el mundo. Yo no tengo miedo, si estás conmigo. El pistolero cerró los ojos, conmovido por la confianza inquebrantable de aquel pequeño corazón. Y, por primera vez, habló de lo que nunca había dicho en voz alta. Mi hijo también dijo eso, antes de perderse en la tormenta. Y yo no llegué. No a tiempo. Pero a mí sí, susurró Tawari. Y eso, ya te salvó. El pistolero no respondió. Solo lo abrazó. Fuerte. Como si el calor de ese cuerpo pequeño pudiera devolverle algo que creía perdido para siempre. Afuera, el viento aullaba. Y en algún lugar del bosque, alguien más se preparaba para atacar. Porque la historia no había terminado. Ni el odio. Ni la amenaza. El refugio de piedra los había salvado del frío, pero no del daño ya hecho. El brazo del niño, aunque entablillado, comenzaba a hincharse con un color morado que subía lentamente hasta el hombro. Y sus labios, secos y agrietados, no pronunciaban palabra desde hacía horas. Tawari, susurró el pistolero, arrodillado junto a él. Vamos, pequeño, dime algo. El niño entreabrió los ojos. Luchaba por mantenerse consciente, pero su cuerpo empezaba a rendirse. Duele, murmuró, apenas un hilo de voz. Como fuego, en el hueso. El hombre le sujetó la mano con firmeza. Resiste. Ya vuelvo. Necesito buscar ayuda. Pero al salir del refugio y ver el bosque extendido hasta donde la vista alcanzaba, supo que estaba solo. No podía regresar al pueblo. No ahora. No cuando sabía que alguien lo estaba esperando, acechando, esperando el momento exacto para hacerle pagar por haber cruzado una línea invisible. Caminó unos metros, miró el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, dudó. Volvió al refugio y se agachó frente al niño, que tiritaba con los dientes apretados. Escúchame, dijo con voz baja, apretada por el miedo. Tengo que salir a buscar plantas, corteza de sauce, lo que sea que pueda ayudarte. Solo serán unas horas. ¿Puedes quedarte aquí? ¿Ser fuerte? El niño, con el rostro bañado en sudor, asintió con esfuerzo. Sí, pero vuelve. Siempre vuelvo, respondió, con una voz que sonaba más a promesa desesperada que a certeza. Salió con rapidez, con el cuchillo en la cintura, el rifle al hombro, y el corazón palpitando como tambor de guerra. Conocía ese bosque. No del todo, pero suficiente para saber que en una zona alta, cerca del arroyo, crecían ciertas plantas que podrían aliviar la fiebre. Lo había aprendido con su esposa, en otro tiempo. En otra vida. Corrió. Por entre los árboles, esquivando ramas, saltando raíces. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío. Su mente solo repetía un nombre, Tawari. Una hora después, encontró lo que buscaba. Corteza. Raíz de angélica. Incluso algo de musgo seco para envolver compresas. Pero cuando estaba por volver, lo oyó. Un disparo. Seco. Preciso. Lejano, pero no lo suficiente. Corrió como nunca había corrido en su vida. No sentía las piernas. No pensaba. Solo corría. El rifle se golpeaba contra su espalda y las ramas le arañaban el rostro, pero nada importaba. Llegó al refugio con el alma en la garganta. La puerta estaba abierta. Tawari. Gritó, entrando como un rayo. La manta estaba tirada. El fuego, apagado. Y en la esquina, una figura encapuchada, agachada, sujetando al niño por el cuello con una mano y un cuchillo curvo en la otra. Ni un paso más, dijo el encapuchado. O su sangre mancha esta piedra. El pistolero levantó las manos lentamente. Sus ojos clavados en los del niño, que apenas respiraba. Déjalo. Él no te ha hecho nada. Tú sí, escupió el hombre. Trajiste desequilibrio. Confundiste a los tuyos y a los nuestros. Y ahora creen que tú eres parte de esta tierra. Pero tú no eres nadie. Él es un niño, insistió el pistolero, avanzando medio paso.
Un símbolo. Rugió el otro. Si él vive, tú vives. Pero si muere, te llevaré con él. Entonces, sin pensarlo, el pistolero arrojó con fuerza el saco de hierbas directamente al rostro del encapuchado. En el mismo movimiento, se lanzó hacia él. El cuchillo del agresor rozó el brazo del niño, dejando un corte superficial, pero el pistolero ya lo tenía atrapado por la espalda. Rodaron por el suelo, golpeando la piedra, gritando, forcejeando como animales salvajes. El rifle cayó. El cuchillo también. Era puño contra puño. Y el pistolero tenía rabia acumulada por años. Rabia por su hijo perdido. Por cada noche solo. Por cada silencio. Golpeó 1, 2, 3 veces hasta que el encapuchado cayó sin fuerzas, con el rostro cubierto de sangre. Jadeando, se arrastró hacia Tawari, que lloraba en silencio, abrazado a su piedra azul. «Estoy aquí», dijo el pistolero, apretando los dientes por el dolor del brazo sangrante. «Ya pasó, ya pasó». Lo abrazó. Fuerte. Como si con ese abrazo pudiera sellar cada herida del alma del niño. Como si con ese contacto pudiera protegerlo de todo lo que aún no entendía. «No me dejaste solo», dijo Tawari entre sollozos. «Nunca más», respondió el pistolero. «Nunca más». Curó su herida con manos temblorosas, y luego encendió de nuevo el fuego. No durmieron esa noche. Se turnaban para vigilar, para sostenerse, para sobrevivir. Al amanecer, enterraron al agresor en la nieve. No porque lo mereciera, sino porque el niño así lo pidió. «No quiero más muerte», dijo Tawari. «Quiero volver a vivir sin miedo». El pistolero lo miró, y supo que no podía quedarse escondido. Tenía que regresar. Y esta vez, hablaría. Aunque lo odiaran. Aunque lo rechazaran. Porque ahora no era solo un forastero. Ahora era el padre de una promesa viva. «¿Estás bien allá atrás?», preguntó en voz baja, sintiendo el peso del pequeño cuerpo contra el suyo. «Solo duele cuando respiro muy hondo», murmuró Tawari. «Entonces respira despacio. Yo me encargo del resto». La respuesta fue un leve apretón de los dedos pequeños sobre su hombro. Atravesaron el claro antes del anochecer. Desde lo alto de la colina, se veía el humo elevándose del corazón del pueblo, como si todo siguiera igual. Pero el pistolero sabía que nada era igual. No después de lo que había pasado. Cuando llegaron al borde del poblado, varias miradas se alzaron. Al principio fue incredulidad. Luego murmullos. Finalmente, una mezcla de miedo y asombro. Tawari estaba vivo. De nuevo. Y herido. Y el pistolero, otra vez con sangre en la ropa. El jefe Nahuek salió de su tienda con el rostro endurecido. A su lado, el consejero Satek, como siempre, con los ojos cargados de juicio. «¿Qué hiciste?», preguntó el jefe, con voz baja pero firme. El pistolero no respondió de inmediato. Bajó al niño con cuidado y lo sostuvo por los hombros. «Alguien vino a matarlo. Alguien que se esconde entre ustedes o entre los que me vigilan desde que llegué. No fue un animal. No fue un accidente. Fue intento de asesinato». Satek dio un paso al frente. «¿Tienes pruebas? ¿Te parece poca prueba este corte en el brazo del niño?», replicó, encarándolo. Los presentes comenzaron a murmurar. Algunas mujeres corrieron a atender a Tawari, que ya apenas podía mantenerse en pie. Nahuek los dejó pasar, pero no apartó la mirada del pistolero. «¿Por qué volver?», preguntó el jefe. «Pudiste haber huido. Pudiste haberlo escondido. Pero volviste». El pistolero respiró hondo. «Porque no soy como ustedes piensan. No vine a robar su tierra. No vine a ser héroe. Vine porque no pude salvar a mi hijo, y si eso significa salvar al hijo de otro, lo haré. Las veces que sea necesario». Satek se cruzó de brazos, burlón. «¿Y esperas que ahora te abracemos? ¿Que te demos un lugar junto al fuego?». «No», dijo con voz áspera.
Solo quiero que dejen de verlo a él como una amenaza. No soy yo quien importa. Es él. Es un niño. Pero ustedes lo están convirtiendo en un símbolo. Lo están envolviendo en odio, y el odio siempre termina matando lo que toca. Un silencio pesado cayó sobre el consejo. Algunos ancianos bajaron la vista. Otros miraban al jefe, esperando su palabra. Tawari, débil pero firme, habló. El hombre que me atacó, dijo que si yo vivía, él no podría seguir su plan. Que yo, cambiaba las cosas. ¿Qué plan?, preguntó Nawek, acercándose. No sé, solo decía que no debía ser salvado por alguien como él, y señaló al pistolero. Que eso arruinaba su causa. Nawek lo miró largo rato. Luego miró a Satek. Algo invisible pasó entre ellos. Algo denso. Viejo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el pistolero. ¿Quién está organizando esto desde dentro? Satek sonrió, frío. No necesitas saberlo. Porque si lo supieras, no vivirías para contarlo. El jefe levantó la mano. Basta. El tono fue tan firme que incluso los cuervos callaron. Ya ha corrido demasiada sangre por orgullo. Demasiado silencio por rencor. Este hombre no es uno de los nuestros, pero ha salvado al hijo de mi sangre. Y 2 veces. Nadie tiene derecho a juzgarlo si no ha hecho lo mismo. Satek dio un paso atrás. No protestó. Pero su mirada era venenosa. Nawek se volvió hacia el pistolero. Quédate. Solo por esta noche. Mañana, hablaremos frente al consejo. Y tú contarás todo. Lo haré, dijo el pistolero, sin miedo. Pero si mientes, añadió el jefe, acercándose. Yo mismo te llevaré al exilio. No tengo nada más que perder, respondió él. Solo la verdad. Y eso, no pienso soltarlo. Esa noche, el pueblo entero se arremolinó alrededor de Tawari. Curanderas, madres, ancianos, todos lo atendían. Pero el niño solo buscaba una cosa, la mano del hombre que lo había sacado de la muerte. Y cuando la encontró, no la soltó. El pistolero no durmió. Se quedó sentado fuera de la tienda, bajo el cielo estrellado, con los ojos fijos en el fuego central del poblado. Sabía que al amanecer, no habría marcha atrás. La verdad ardería. Y cuando lo hiciera, el pueblo tendría que elegir. La plaza ceremonial estaba en silencio, con las piedras aún frías y el fuego central apagado, como si esperara una chispa no de leña, sino de palabra. Los ancianos se sentaron en círculo, uno a uno, envueltos en sus mantas sagradas. Los miembros de la tribu observaban desde los bordes, en sus rostros se mezclaban temor, expectativa y desconfianza. El pistolero llegó solo. Sus pasos resonaban sobre el suelo de tierra endurecida, pero su andar era firme. El rifle colgaba a su espalda, descargado, como una declaración silenciosa de que no había venido a luchar, sino a hablar. Tawari apareció de entre la multitud, con el brazo vendado y la piedra azul colgada al cuello con un cordón de cuero. Caminó hasta él, se paró a su lado sin decir palabra. No necesitaba hacerlo. Estaba allí. Y eso bastaba. El jefe Nawek alzó la mano. Ha llegado la hora, dijo con solemnidad. Hoy escucharemos al hombre que no es de nuestra sangre, pero ha tocado 2 veces el destino de nuestro pueblo. Un murmullo se alzó, pero fue acallado por un simple gesto del jefe. Todos esperaban. El pistolero dio un paso al centro. Miró a cada uno. A los rostros viejos, a los jóvenes que no comprendían por qué ese extraño estaba de pie ante ellos. Y respiró hondo. No me llamo nada, dijo. Porque dejé mi nombre enterrado hace años, junto al cuerpo de una mujer que amaba y al vacío que dejó mi hijo cuando desapareció. No tengo tierra. No tengo familia. No tengo raíces. Pero sí tengo memoria. Y eso es lo que me trajo hasta aquí. Algunos escuchaban atentos. Otros cruzaban los brazos, escépticos. La primera vez que vi a Tawari fue en una visión, continuó. No sabía su nombre. No sabía quién era. Pero lo vi en la nieve.
Solo. Como estuvo mi hijo antes de desaparecer. Y esa imagen no me dejó dormir. Lo busqué sin que nadie me lo pidiera. Lo encontré. Lo traje de vuelta. Y no lo hice por ustedes. Lo hice por él. Por su vida. Hizo una pausa. El viento sopló suave entre las ramas secas. Algunos niños, en silencio, se acercaron para ver mejor. Uno de ellos tomó la mano de su madre, como si temiera que algo muy grande estuviera por romperse. Pero cuando lo traje, lo único que recibí fue silencio. Sospecha. Rechazo. Como si un acto de compasión solo pudiera ser interpretado como una amenaza. Miró directamente a Satek, que lo observaba con una expresión impenetrable. La segunda vez que lo salvé, fue de un asesino. No lo digo con orgullo. Lo digo con rabia. Porque mientras ustedes discutían sobre si debía estar aquí o no, alguien se coló entre ustedes con intención de matar a su futuro. Satek se levantó de golpe. ¿No tienes pruebas? Estás usando al niño para manipularnos. ¿Y qué estás haciendo tú? Espetó el pistolero, con el fuego encendido en la voz. ¿Quién se beneficia si él desaparece? ¿Quién ha sembrado el miedo? ¿Quién me observaba desde la sombra la noche en que sentí la muerte respirándome en la nuca? Los ancianos intercambiaron miradas. Algo había cambiado en el tono. Algo se quebraba. Nawek se levantó. Satek, dijo lentamente. ¿Qué sabes tú de todo esto? Nada que él no haya inventado, respondió el consejero, firme. Todo es una historia bien contada para ganar tu favor. Para quedarse. Para infiltrarse. ¿Y si ese niño fue manipulado? ¿Y si este forastero lo usa como escudo? Tawari dio un paso adelante. Basta. Gritó. Nadie me obligó. Yo lo vi. Vi a ese hombre poner su cuerpo entre la muerte y el mío. Lo vi llorar cuando creyó que yo no iba a despertar. Lo vi sentarse a mi lado noche tras noche sin dormir, sin comer, solo para que yo no tuviera miedo. Sus ojos brillaban, su voz temblaba. Él no es como ustedes dicen. Es mejor. Porque no tuvo tribu. No tuvo manos que lo levantaran cuando cayó. Y aún así, eligió salvarme. El silencio fue absoluto. Satek bajó la mirada. Y en ese segundo, algo se desmoronó en su interior. Supo que ya no podía controlar la marea. Si te quedas, dijo Nawek al pistolero. No serás más un huésped. Serás responsable. Y eso no es un privilegio. Es una carga. El pistolero asintió. Nunca pedí privilegios. Solo, redención. Entonces, serás parte. Pero si mientes de nuevo, si ocultas algo, no habrá tercera oportunidad. Tawari tomó su mano. El pistolero la apretó con fuerza. Los rostros en la multitud comenzaron a cambiar. Algunos lo miraban ya sin miedo. Otros con respeto. Y unos pocos, con esperanza. Pero en la sombra, aún había ojos que no aceptaban el cambio. Que no perdonaban la ruptura del orden. Y la calma que envolvía aquel momento, no duraría. El fuego encendido dentro de la cabaña no daba calor suficiente para derretir la tensión que ambos cargaban. No dijeron que me creían, susurró el niño, sentado sobre la manta más gruesa. No necesitan decirlo, respondió el pistolero, quitándose el abrigo con lentitud. Algunos te creyeron, y otros te temen. A veces es lo mismo. El niño bajó la mirada, abrazándose las rodillas. Sus dedos jugaban con la piedra azul que colgaba de su cuello. Parecía más pequeña ahora. O tal vez, era él quien había crecido demasiado rápido. ¿Y tú qué sientes? Preguntó con voz frágil. El pistolero lo miró, con los ojos cansados pero sinceros. Siento que cada vez que intento proteger algo, alguien me lo arrebata. Tawari no dijo nada. Pero el silencio entre los dos era tan honesto que dolía. La primera vez que vi morir a alguien, continuó el hombre, sin levantar la voz, fue a mi padre.
Estábamos cruzando un río helado. Él me empujó al otro lado justo antes de que el hielo se rompiera. Nunca lo volví a ver. Solo escuché su voz una última vez gritándome, «¡Corre!». Hizo una pausa. El fuego crepitó. Yo no corrí. Me quedé. Llorando. Gritando. Esperando. Y esa culpa nunca me dejó. Cuando perdí a mi hijo, sentí que el ciclo se cerraba. Que todo lo que yo tocaba estaba maldito. Pero a mí me salvaste, dijo Tawari. Y por eso no huyo. Porque esta vez, no llegué tarde. Una rama se quebró afuera. Ambos se pusieron de pie de inmediato. El pistolero agarró su rifle. Tawari, su piedra. Los pasos eran suaves, pero no los del viento. Alguien caminaba alrededor de la cabaña. «Apaga el fuego», ordenó el hombre en voz baja. El niño obedeció al instante. La oscuridad los cubrió como un manto. Solo la luz de la luna entraba por la ventana rota. Un nuevo sonido. Era un roce. Alguien raspaba con algo metálico contra la pared. El pistolero se acercó sigilosamente a la puerta y la abrió de golpe, con el rifle apuntando. Nada. Solo árboles. Sombra. Niebla. Pero había algo en el aire. Una presencia. Una amenaza no dicha. «Están jugando con nosotros», murmuró, cerrando con fuerza. Volvió al interior y clavó un trozo de madera como tranca. «¿Crees que fue Satek?», preguntó el niño, con la voz tensa. «No lo sé. Pero si no fue él, es alguien que lo sigue». El niño se acercó, con los ojos brillantes. «¿Y si vuelven esta noche?». El pistolero se arrodilló frente a él, le sujetó los hombros con fuerza. «Entonces no dormiré. Y si cruzan esa puerta, no volverán a cruzarla». El silencio volvió a instalarse entre ellos. Pero esta vez no era calma. Era espera. Como el aire justo antes de que caiga la tormenta. Horas más tarde, mientras el niño dormía vencido por el cansancio, el pistolero se sentó en la ventana, el rifle sobre las piernas, y el corazón latiendo como un tambor de guerra. No pensaba en él. No pensaba en los rumores. Solo pensaba en proteger. Y en no fallar otra vez. Fue entonces cuando vio la silueta. A lo lejos. De pie entre los árboles. No se movía. No hablaba. Solo estaba allí. Mirando. El pistolero se levantó de inmediato. Salió de la cabaña y apuntó. Pero la silueta ya no estaba. Avanzó unos pasos. Nada. Solo bosque y frío. Volvió sobre sus pasos, y en el umbral de la cabaña, algo lo hizo detenerse. Un símbolo. Dibujado con sangre animal. Un círculo, y dentro, una línea recta atravesada por una flecha. El pistolero lo reconoció. No era apache. Era una señal de guerra. Una que no se usaba desde hace más de 20 años. La última vez que la vio, fue cuando masacraron el asentamiento donde vivía su esposa. Retrocedió, sintiendo el pulso subir. Hasta las sienes. No era solo venganza. Era personal. «Nos encontraron», susurró. Entró, cerró la puerta y corrió los muebles contra ella. Despertó al niño. «Tenemos que irnos». «Ya». «¿Qué pasa?». «La cabaña ya no es segura. Alguien quiere terminar lo que empezó». Tawari se incorporó como pudo, con los ojos aún pesados. «¿A dónde vamos?». «A donde no nos puedan seguir». «¿Y si no hay tal lugar?». El pistolero lo miró con dolor, y algo más profundo. Furia contenida. «Entonces los haremos caer, uno por uno». Esa noche huyeron. Bajo la luna. Sin caminos. Sin certezas. Solo con la verdad a cuestas. Y una promesa que ardía como fuego en el pecho. No hablaban. El silencio era su pacto. Pero los ojos de Tawari, hinchados por el cansancio, buscaban respuestas que su boca no se atrevía a pedir.
Se detuvieron cerca del arroyo seco, donde el pistolero conocía un viejo hueco entre las rocas, oculto por ramas y musgo. Allí se refugiaron, respirando con dificultad. El niño se sentó, abrazando sus piernas. El frío lo mordía, pero no se quejaba. Solo levantó la vista. ¿Vamos a estar huyendo para siempre? El pistolero se quitó el sombrero, dejando que el sudor helado se mezclara con la tierra de su frente. Se sentó a su lado. No, respondió con firmeza. Hoy, dejamos de correr. ¿Entonces vamos a pelear? Vamos a mostrarles que no tenemos miedo. Tawari cerró los ojos. Yo sí tengo miedo, confesó, con un hilo de voz. Pero no de morir. Tengo miedo de que te pase algo a ti. El pistolero tragó saliva. Quiso responder, pero las palabras no salían. Solo alargó el brazo y lo atrajo hacia sí. No me voy a ir a ningún lado. No sin ti. Permanecieron así por minutos. Respirando. Resistiendo. Sanando con el silencio compartido. Pero el descanso no duraría. Desde el borde del bosque, un grito rasgó el aire como un relámpago. Ahí están. El pistolero se levantó de golpe. 4 siluetas bajaban por la colina con armas en mano. No eran soldados. Ni cazadores. Eran algo peor, hombres vacíos. Seguidores del odio. Corre, le dijo al niño. Corre hasta esa grieta. No salgas hasta que yo te llame. Pero, Tawari intentó resistirse. Hazlo. El niño obedeció. El pistolero giró sobre sus talones, sacó el rifle y apuntó con calma feroz. El primer disparo resonó como un trueno seco. Uno de los atacantes cayó, rodando entre piedras. Los otros se detuvieron. «Baja el arma», gritó uno de ellos. «Solo vinimos por el niño». «Entonces vinieron a morir», respondió él, sin mover un músculo. Disparó de nuevo. El segundo cayó de rodillas, con las manos en el pecho. Los otros 2 retrocedieron, pero uno de ellos lanzó una flecha en su dirección. Rozó su hombro y se clavó en el tronco detrás. El pistolero rodó hacia un lado, recargó con velocidad de memoria, y volvió a disparar. Un tercero cayó, gimiendo. El último huyó. Se hizo el silencio. El pistolero respiraba agitado, con la ropa manchada de sangre y tierra. Bajó el arma, temblando. «Tawari», llamó con voz temblorosa. El niño salió corriendo de entre las rocas. Lo abrazó con fuerza, cubriéndose el rostro en su pecho. «Lo hiciste, los detuviste», «no quería», dijo él, acariciándole el cabello. Pero a veces, el bien y la violencia no tienen tiempo de presentarse separados. Se miraron. El niño alzó la vista con los ojos inundados. «¿Cuántos más vendrán?» El pistolero no respondió. Se incorporó, recogió una de las lanzas rotas del suelo, y la observó. Tenía grabado el mismo símbolo de antes. El círculo, la flecha atravesándolo. Pero esta vez, había algo más. Un nombre. Urukan, leyó en voz baja. Tawari lo reconoció al instante. Ese era un guerrero exiliado de otra tribu. Dicen que fue desterrado por sacrilegio, por vender secretos de su pueblo a los colonos a cambio de armas. Y ahora está de vuelta, dijo el pistolero. Y no quiere solo venganza. Quiere un trono que no existe. Pero necesita matarme para eso, porque tú representas el equilibrio, explicó. Eres la sangre del jefe. Y yo, el símbolo de lo que él quiere borrar, la unión entre mundos. Tawari lo miró con gravedad. Entonces hay que decirlo. Frente a todos. Que la guerra ya empezó. Que alguien quiere destruir desde adentro. El pistolero asintió, con una decisión que le endureció el rostro. Pero no basta con decirlo. Hay que mostrarlo. Y para eso, necesito a alguien más. ¿Quién? El herrero. Él conoce las armas de estos hombres. Y hay un viejo curandero, que una vez trató a Urukan cuando era niño. Él puede reconocer las marcas de su clan.
¿Y si no quieren ayudar? Entonces los enfrentaré solo. Pero no sin antes haber dicho todo. Esa noche, regresaron al pueblo por el camino del río, ocultos por la niebla. Se presentaron primero ante el herrero, que al verlos empapados y heridos, soltó el martillo y los dejó entrar sin decir palabra. Vinieron por él, dijo el pistolero. 3 de ellos no volverán. Uno escapó. ¿Y sé quién lo envía? El herrero frunció el ceño. ¿Urukán? Sí. El hombre se quitó el delantal. Su rostro ya no mostraba miedo. Mostraba rabia. Ese bastardo mató a mi cuñado en la frontera. Se hacía pasar por apache, pero trabajaba para cualquier bolsillo. Si ha regresado, lo hará con sangre en las botas. ¿Estás con nosotros? El herrero asintió. Hasta el final. Esa noche, el fuego volvió a encenderse en la plaza central. No para celebrar, sino para advertir, el enemigo ya no venía de fuera, había regresado del pasado con hambre de tierra, poder y sangre. El pistolero estaba de pie, sin abrigo, con el rostro endurecido por la fatiga y los ojos firmes como piedra. A su lado, Tawari, con el brazo aún vendado, miraba en silencio. El niño ya no temblaba. Ya no dudaba. Era un fuego pequeño, pero que ardía con convicción. El herrero fue el primero en hablar. Los hombres que atacaron al niño tenían armas no forjadas por nosotros. Están marcadas con símbolos de guerra antiguos. Yo los vi antes, cuando aún creíamos que la guerra podía comprarse. Un murmullo recorrió al consejo. Algunos rostros palidecieron. Otros fingieron ignorancia. ¿Y por qué ahora?, preguntó uno de los ancianos. ¿Por qué ese exiliado regresaría después de tanto tiempo? Tawari levantó la voz, sin pedir permiso. Porque yo estuve en peligro. Y mientras el pueblo me miraba como un símbolo, otros me vieron como obstáculo. Urukán quiere una guerra que parezca inevitable. Pero para eso, primero debe hacer que dejemos de confiar entre nosotros. Satek, que hasta entonces había permanecido en silencio entre las sombras, dio un paso adelante. ¿Y tú sabes eso cómo? ¿Por qué lo soñaste? ¿Por qué el forastero te lo dijo? Tawari se sostuvo firme. Porque lo viví. Porque sentí su cuchillo en mi cuello. Porque escuché su voz cuando decía que yo debía morir para que su plan no fracasara. El silencio fue cortado por una respiración entrecortada. El curandero viejo, sentado a un lado, levantó su bastón y caminó con lentitud hasta el centro del círculo. Yo conozco a Urukán, dijo, su voz temblando como ramas secas. Yo fui quien curó su fiebre cuando era un niño débil, lleno de rabia. Su madre lloraba cada noche por él. Pero él solo hablaba de venganza, aun cuando nadie lo había dañado. No busca justicia. Nunca la buscó. Solo desea ser temido. El jefe Nahueca sintió lentamente, como si el peso de sus años hubiera caído sobre sus hombros de golpe. ¿Y tú, forastero?, preguntó, girándose hacia el pistolero. ¿Qué estás dispuesto a hacer si este hombre viene con sangre en los ojos? El pistolero dio un paso al frente. Su voz era firme, pero no arrogante. Estoy dispuesto a quedarme. A luchar. A sangrar por este pueblo aunque no me pertenezca. Porque alguien tiene que detenerlo. Y no estoy aquí por gloria, estoy aquí por él, y miró a Tawari. Por lo que representa. Porque si él muere, muere lo poco bueno que aún queda. Satek rió con desprecio. ¿Y se supone que creamos en tus palabras por compasión? ¿Qué pruebas tienes? El pistolero sacó un pequeño trozo de cuero ensangrentado de su bolsillo. Lo lanzó al suelo. Era un fragmento del brazalete que uno de los atacantes llevaba. Marcado con el mismo símbolo que habían encontrado en la cabaña, el círculo, la flecha cruzando el centro, y el nombre quemado con fuego lento. Esto, dijo él, es mi prueba. Satek lo miró con rabia contenida. Puede ser una falsificación. Puede ser una trampa. ¿Por qué te empeñas tanto en negarlo?, preguntó Nahuek, observándolo detenidamente. El consejero guardó silencio.
Su mirada bajó por un segundo. Ese instante fue suficiente. ¿Tienes algo que decirnos, Satek?, insistió el jefe. Satek apretó los puños. Su voz temblaba, no de miedo, sino de orgullo herido. Yo creí en él una vez. Uruk-kan. Creí que podía devolvernos el respeto que habíamos perdido. El mundo se burla de nosotros. Nos llaman reliquias. Nos usan, nos miran desde arriba. Y ustedes aceptan a un extraño como si fuera uno de los nuestros. Él hizo más por este pueblo que tú en toda tu vida, interrumpió el herrero. Él no tiene nuestra sangre, gritó Satek, y nunca la tendrá. El jefe levantó la mano, pero Satek ya había desenfundado una daga. El movimiento fue rápido. Preciso. Iba directo hacia el pistolero. Pero antes de que pudiera llegar, un grito rasgó la noche. ¡No! Y fue Tawari quien se interpuso. El cuerpo pequeño cayó al suelo, con la daga clavada en el costado. El mundo se detuvo. El pistolero gritó como nunca antes. Se lanzó sobre Satek, lo desarmó de un golpe, lo tumbó al suelo y lo golpeó 1, 2, 3 veces, hasta que los demás lo separaron con esfuerzo. Tawari jadeaba en el suelo. El curandero corrió hacia él. El jefe también. El pueblo entero se acercó. El niño sangraba, pero aún estaba consciente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?, susurró el pistolero, arrodillado junto a él, con las manos temblorosas sobre su rostro. Tawari esbozó una sonrisa débil, con sangre en los labios. Porque tú, también te interpusiste por mí. El pistolero sintió que su corazón se rompía. No, no ahora, no tú. El curandero apretó la herida, haciendo un nudo con tiras de cuero. Podemos salvarlo, pero hay que llevarlo ya. A la tienda. Ahora. El jefe se giró hacia los hombres. Llévenlo. Varios brazos fuertes tomaron al niño y corrieron con él entre las sombras, dejando una estela de sangre y llanto. El pistolero quedó allí, de rodillas, solo, mirando la daga en el suelo. Y supo que algo había cambiado. Ya no era solo una lucha por sobrevivir. Ahora, era una guerra por venganza. Una que ardería hasta el último aliento. El pistolero estaba a su lado, de rodillas, con las manos ensangrentadas, mirando el rostro del niño como si intentara memorizar cada línea antes de que desapareciera. Aguanta, pequeño, susurró. No cierres los ojos. No ahora. No así. Tawari lo miró débilmente, con una sonrisa apenas esbozada. Duele, como si ardiera por dentro, lo sé, dijo el pistolero, acariciándole el cabello con una ternura desesperada. Pero ya va a pasar. Estoy aquí. No te dejo. El curandero colocó un cuenco de barro junto al fuego y mezcló una raíz molida con agua caliente. Luego empapó un paño limpio y lo presionó contra la herida. El niño se arqueó de dolor. Aguanta, gritó el pistolero, sujetándolo. Respira, muchacho. Respira. ¿Lo mataste?, preguntó Tawari entre jadeos. No. No aún. El niño cerró los ojos por un segundo. Una lágrima cayó. Debiste hacerlo, no. No con rabia. No frente a ti. La tienda se abrió de golpe. El jefe Nawek entró. Sus ojos estaban enrojecidos. En su rostro, por primera vez, no había autoridad. Solo un padre derrotado. Se acercó sin decir nada. Se arrodilló frente a su hijo y le tomó la mano. Su labio tembló. Era la primera vez que lo tocaba así desde que volvió. Perdóname, susurró. Por haberte dejado solo tantas veces. Por no creer. Por mirar a otro lado cuando debí escucharte. El niño lo miró, apenas. Papá, SHH, le acarició la mejilla. No hables. Quédate conmigo. Quédate, te lo ruego. El pistolero se levantó con lentitud. Caminó hacia la salida, pero Nawek lo detuvo. No te vayas.
necesito aire. Yo también. Pero tú tienes algo que yo no, fuego. El pistolero lo miró. El jefe lo sostuvo con la mirada por unos segundos. No fui un buen padre. Ni un buen líder. Pero esta vez, quiero luchar contigo. El pistolero asintió, con la mandíbula apretada. Salieron juntos de la tienda. La tribu los miró. Nadie habló. Nadie respiró. Nahuek levantó la mano. Su voz sonó como un trueno ahogado. Esta noche, nos han herido en el corazón. Nos han dividido. Nos han humillado. Pero no nos han roto. Dio un paso adelante. Quien levante un arma contra un niño, no es un hombre. Es una sombra. Y las sombras, se disipan con fuego. Urukan viene por todo, dijo el pistolero, alzando la voz. Por tierra. Por control. Por miedo. Pero no se lo vamos a dar. No esta vez, confirmó Nahuek. Hoy, pelearemos juntos. No por orgullo. No por venganza. Por él. Todos giraron sus ojos hacia la tienda. Y por lo que representa. El herrero levantó su martillo. Un joven cazador alzó su lanza. Uno a uno, los hombres y mujeres del pueblo comenzaron a formar un círculo, con el fuego en el centro y determinación en los ojos. ¿Sabes usar esa cosa?, preguntó el herrero al pistolero, señalando el rifle. Mejor que lo que me sé perdonar, respondió él, con una media sonrisa rota. Entonces vamos a enseñarle a ese bastardo lo que pasa cuando tocas a un niño sagrado, dijo el viejo curandero, saliendo también, con una daga ceremonial en la mano. El plan no era complicado, Urukan no atacaría de frente. Era un depredador de sombra. Pero ahora sabían dónde estaba su guarida, una cueva profunda entre los riscos del norte, donde se escondía con sus hombres y desde donde enviaba sus emisarios de muerte. Iremos antes del amanecer, anunció Nahuek. Cuando aún confíen en la oscuridad para protegerlos. Y cuando vean el sol asomar, añadió el pistolero. Ya será tarde para ellos. En la tienda, el niño dormía. Soñaba con fuego. Con gritos. Con la nieve. Y con una voz que lo llamaba, suave, desde un claro. Quédate. Solo un poco más. La guerra ya no era una posibilidad. Era una necesidad. Y el fuego, ya había comenzado a crecer en los corazones. Pero lo más importante de todo, era que por primera vez en su vida, el pistolero ya no sentía que estaba solo. Ni en el dolor. Ni en la batalla. Ni en el amor. El jefe Nahuek lideraba el grupo. A su derecha, el herrero. A su izquierda, el viejo curandero. Ninguno hablaba. No hacía falta. El aire lo decía todo. El bosque, por primera vez en años, no susurraba. Observaba. El pistolero llevaba una rama pequeña en el bolsillo. Tawari se la había dado en la madrugada, cuando él pensó que el niño dormía. Para que vuelvas, había dicho, con voz apagada. La encontré en la nieve. Tiene forma de ciervo. Y era cierto. Aquella rama, retorcida por la naturaleza, dibujaba la silueta de un ciervo que corría. Un símbolo. Un recuerdo. Una promesa. Al llegar al borde del risco, el jefe alzó la mano. Señaló abajo. Allí estaba la cueva. En la entrada, dos hombres armados vigilaban. Llevaban brazaletes de cuero oscuro, con el símbolo del círculo y la flecha. Eran de Urukan. Eran su muro, su mensaje. ¿Cuántos crees que hay dentro?, susurró el herrero. No menos de 10, respondió el pistolero. Todos entrenados. Todos con hambre. ¿Y tú?, preguntó Nahuek. El pistolero lo miró. Yo tengo más que hambre. Tengo razones. El jefe asintió. Entraremos en 2 grupos. Uno por el flanco norte. Otro bajará directo. Los distraeremos. Tú y yo entraremos por el fondo, por el hueco de la grieta.
¿Y si no salen? Entonces los arrastramos a la luz. Los hombres comenzaron a moverse, como sombras bajo el sol creciente. El pistolero se quedó un segundo más. Miró la rama en su mano, la besó, y la guardó en su pecho. «Vuelvo por ti, pequeño», murmuró. «Así me cueste lo que me quede de alma». Descendieron entre piedras húmedas. Las aves no cantaban. El viento se colaba entre las grietas, como un lamento antiguo. Desde dentro de la cueva, comenzaron los gritos. El grupo del flanco había iniciado el ataque. Los centinelas salieron corriendo, armados, disparando al azar. El pistolero y Nahuek aprovecharon el momento. Se colaron entre las piedras. Dentro, la oscuridad los envolvía. Pero no era ceguera. Era un silencio denso, expectante. Y entonces, una voz. «Llegaste tarde, forastero». La figura de Urucán emergió de la sombra, con el pecho descubierto, lleno de marcas, cicatrices y odio. Sostenía una lanza de hueso. En su cuello, colgaban amuletos hechos con dientes humanos. «Pensé que te esconderías detrás del niño otra vez», dijo con una sonrisa torcida. El pistolero dio un paso adelante. «Pensé que no tendrías el valor de salir de esta cueva como un hombre». Urucán alzó una ceja. «Yo no soy un hombre. Soy el fin de esta farsa que llaman tribu». Nahuek apuntó su arco. «Y yo soy quien te desterró, Urucán. Debí matarte entonces. Pero no lo hiciste. Como no lo harán ahora. Porque no tienen el estómago. Porque ustedes aún creen en pactos, en dioses, en espíritus del bosque. Pero el bosque está muerto. Y yo soy su tumba», gritó. Y de las sombras, surgieron más hombres. 6. 8. Todos armados. El pistolero cargó su rifle. Su mirada, fija. «Hoy no vengo a hablar». Y disparó. El impacto fue directo en el pecho de uno de los hombres. El combate estalló como una tormenta sin aviso. Nahuek disparó una flecha tras otra. El curandero, desde la entrada, entonaba cánticos antiguos mientras arrojaba polvo ardiente sobre las antorchas enemigas. El pistolero se movía con precisión. Cada bala era una historia. Cada disparo, un fragmento de redención. Urucán se lanzó hacia él. La lanza rozó su costado, rasgando la piel. Pero el pistolero no cayó. Rodó sobre el suelo, se incorporó, y usó el mango del rifle como un martillo directo al rostro del enemigo. «¡Maldito!», escupió Urucán, tambaleándose. «Tú no entiendes algo», dijo el pistolero, jadeando. «No lucho por tierra, ni por poder, lucho por un niño, y por no».